Bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Pastor. En los 2 viernes anteriores no hemos podido llevar la secuencia que traíamos sobre las virtudes teologales y en concreto de la caridad teologal. Pero hoy retomamos la secuencia, recordando que estamos analizando, estudiando, meditando y yo diría sobre todo orando el tema de cada una de las virtudes teologales. Y hemos comenzado a ver la tercera virtud teologal, la caridad teologal o el amor en referencia a Dios. Por eso es muy importante recordar lo que ya decíamos la vez anterior, que todo lo que se refiere al misterio de la salvación tiene como su origen el amor de Dios. ¿Cierto? Dios es amor. Y por amor nos creó y para el amor nos creó. Allí se encuentra todo. Creados por amor, porque el amor es sobreabundancia y tiende siempre a replicarse. Pero también nos hizo capaces de amar. Nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso, el hombre no puede ser feliz, sino en la medida en que acoge el amor que Dios le ha tenido y lo puede replicar a lo largo de la vida. Todos, repito, tenemos esa vocación fundamental, la vocación al amor. Y en definitiva, el amor es la santidad. La santidad es sentirse amados por Dios y habiendo tenido esa experiencia, poder comunicarla y replicarla en el trato con los demás. Pero hay que decir, o recordar mejor, que precisamente Dios por eso quiso mostrarnos la consistencia del amor, porque decíamos que hoy con mucha facilidad se utiliza el término amor, degradándolo para cualquier cosa, para las pasiones, para la actitud muchas veces interesada de una persona en lograr la correspondencia de otra. Pero para nosotros conocer cómo es y de qué clase es el amor teologal, tenemos que mirar a Jesucristo. Jesucristo es el amor encarnado. Por eso Él es el único camino que de verdad nos lleva al Padre, el único camino que de verdad nos hace conocer en qué consiste el amor. Un amor que, como hemos indicado, es por parte de Dios, un amor que se prodiga hacia nosotros en forma absolutamente gratuita. Es decir, no porque lo hayamos merecido, sino en correspondencia realmente a su actitud fundamental, su mismo ser que es amor. Siendo amor, no puede hacer otra cosa que amar. Y creándonos, realmente nos ha amado no porque lo mereciéramos. Dios no nos ama porque seamos buenos o porque seamos bellos. En realidad, llegamos a ser buenos o bellos porque Dios nos ama. Es decir, exactamente al revés. Es ese amor gratuito totalmente y que se nos ha revelado en la persona y en los hechos de Jesucristo. Él mismo nos ha dicho, el que ve a mí, ha visto al Padre. Y podemos decir, el que ve a Jesucristo entiende, comprende lo que es el amor. Es decir, que no es simplemente un sentimiento, una empatía, sino una dación total de sí, del amor de Dios a nosotros. Mirar a Jesucristo es pues comprender cómo es el amor, de qué clase es el amor.
Pero he dicho que tenemos que diferenciar el amor al prójimo. Es cierto que el que recibe el amor de Dios está llamado igualmente a dar ese amor al prójimo. A Dios lo amamos con gratitud, sí, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, y al hermano lo amamos gratuitamente. Hay que diferenciar esas dos palabras de entrada. No es de la misma clase el amor que damos a Dios del amor que damos al hermano. No podemos esperar que el hermano merezca ser amado. No, al hermano lo amamos gratuitamente. Así como Dios lo ama. La palabra de Dios nos dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Es decir, gratuitamente. Si esperáramos a que uno mereciera ser amado por Dios, nunca lo conseguiría. Dios nos ama porque somos sus hijos y está invitándonos a que amemos a los otros porque son nuestros hermanos. Es decir, también en una gratuidad total. Toda la vivencia del amor teologal, pues, corresponde al Dios en quien creemos. Por eso terminábamos la vez pasada haciendo esta afirmación. Dios no ama, Dios es amor. Dios no es misericordioso, Dios es misericordia. Hay que centrarnos desde ese misterio del amor de Dios, de lo que es Dios, para poder comprender la hondura del amor al que estamos llamados nosotros a vivir y a expandir realmente en nuestro entorno. Jesús vino a vivir entre nosotros como la experiencia fundamental por la cual Dios quería hacerse cercano, hacerse puente entre la divinidad y entre la humanidad. Y decían los padres de la iglesia, Dios se hizo hombre en Jesucristo para que el hombre pudiera llegar a ser como Dios. Ahí está el intercambio. Dios se hace hombre para que el hombre pueda llegar a ser verdaderamente hijo de Dios, pueda divinizarse. Y divinizarse no es otra cosa que vivir el amor como raíz y fundamento de toda la vida. San Juan nos dice en el Evangelio, en el capítulo 3, tanto amó Dios al mundo que le ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él tenga vida. Si tanto amó Dios al mundo, a todos nosotros, que nos ha dado a su Hijo unigénito. Próximamente celebraremos precisamente el misterio de la Navidad. El próximo domingo es el primer domingo de Adviento que nos prepara para la celebración de la Navidad. Es decir, ese acontecimiento que parte en dos la historia humana. Porque, repito, el intercambio. Dios se hace hombre para que el hombre se haga hijo de Dios. Dios se hace pobre para enriquecernos. El Señor se hace siervo nuestro para conducirnos al Padre. Jesús es el amor del Padre tiernísimo y compasivo que se ha acercado al hombre hasta asumir un cuerpo, un rostro y un corazón de hombre. Podemos decir que es el escándalo más grande. De hecho, una de las acusaciones a Jesús fue esa, de que siendo un hombre se hacía pasar por hijo de Dios. Y fue una de las acusaciones que los judíos tuvieran contra él, porque estaban escandalizados de ello. Para nosotros ese escándalo
es verdaderamente la salvación que Él nos ha traído. Que Dios tome un rostro, que Dios tenga una madre humana, que Dios tenga un rostro y un corazón de hombre. Qué grande es este misterio y no tiene otro fundamento y otra explicación que el amor de Dios. Que un rey con todo el poder lo deje todo y se haga débil y frágil y pobre en el niño de Belén, solo puede ser por amor. No hay otra razón posible. Y un amor que pretende precisamente suscitar en nosotros y despertar en nosotros el amor. Un amor que en Jesucristo precisamente se nos muestra como absolutamente gratuito, no merecido. Ese fue el gran escándalo que percibían los fariseos en el trato de Jesús con los pecadores, con los endemoniados, con todos aquellos que ellos creían que no merecían que aquel que posaba de hijo de Dios, de enviado de Dios, les dedicara realmente todo su amor, toda su entrega, todo su perdón, toda su misericordia. El amor de Dios por los pecadores sonó a escándalo a los ojos de los judíos, a los oídos de ellos, pero muy principalmente a los dirigentes religiosos. Recuerden que hace poco leíamos el Evangelio que nos narraba el encuentro con Zaqueo, aquel publicano, pecador de un pueblo de Jericó, que se sube en un árbol para ver a Jesús. Y Jesús al verlo le dice: Zaqueo, hoy voy a bajar a hospedarme en tu casa. Zaqueo brincó de alegría porque Jesús entraba, pero nos dice el Evangelio que inmediatamente empezaron a murmurar: ¿cómo es que este maestro entra a alojarse en la casa de un pecador público como era Zaqueo? Pero Zaqueo, en cambio, dice a Jesús: la mitad de mis bienes la doy a los pobres, y a quien haya defraudado le devolveré 4 veces más. Es decir, mezcla la caridad y la justicia precisamente como fruto de esa relación que ha establecido con Jesús, que ha entrado en su casa. Y por eso nos dirá el Evangelio, citando la literatura profética: es que no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Aprendan lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Mateo 9, 12 a 13. Es decir, Jesús hace que estos, los pecadores, los publicanos, las prostitutas, tengan una experiencia nueva del amor de Dios que los convierte, de un amor al que ellos no se sienten dignos. Ellos saben que no tienen derecho alguno, sino que es un don gratuito que han recibido. En cambio, los dirigentes religiosos se creían merecedores de la atención de Dios porque creían que estaban cumpliendo a pie de puntillas toda la ley. Por tanto, merecían la atención y la salvación de Dios. Pero Jesucristo da la vuelta y se dirige, como Él mismo dice: es que no tienen necesidad de médico los aliviados, sino los enfermos. Y se va a dedicar con preferencia a aquellos que más lo necesitan, a aquellos que realmente tienen el alma cargada del pecado, pero que es muchas veces porque no han podido tener experiencia del amor de Dios. Porque el que tiene experiencia del amor de Dios, como lo tuvo Zaqueo, puede convertirse. ¿Cuál es el problema por el cual mucha gente vive alejada de Dios, vive alejada de la iglesia? Porque no han tenido experiencia
del amor de Dios. No han tenido quien se los anuncie y quien se los presente en la propia vida. Pero cuando el amor llega allí, realmente sucede lo que decía San Juan de la Cruz. Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Sí, es lo que sucedía en los publicanos, en la adúltera, en la mujer que le va a lavar los pies a Jesús, que han conocido a través de su rostro y actitudes el amor y pueden empezar también a dar amor, a manifestarse realmente en amor. San Pablo, en un texto muy clave que voy a leer a continuación, de la carta a los Romanos, capítulo 15, versículos 6 a 8, contrapone con toda claridad el amor cristiano al amor pagano. El amor de admiración, dice él, que puede llegar al máximo, si bien raramente, a que uno muera por otro que le ha hecho un bien. Sí, alguien al que yo me sienta deudor porque me ha ayudado, yo puedo sacrificarme por él. Pero el amor cristiano no es ese amor de admiración o de retribución, sino un amor de compasión. Es decir, el amor del Dios cristiano que da a su Hijo a la muerte por nosotros, que carecemos de todas las cualidades, que somos débiles y pecadores, que da la vida para que tengamos vida. Dice textualmente San Pablo, pues Cristo, cuando aún éramos débiles, en el tiempo ya establecido, murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo, pero por otra parte, por uno bueno, pudiera haber quien se atreviera a morir. Mas Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí está la clave de todo. No merecíamos que el Hijo de Dios se hiciera hombre, pero mucho menos merecíamos que fuera a la muerte por nosotros. Y así sucedió con ese amor de compasión. Al ver nuestro sufrimiento, que andábamos en tinieblas, la luz brilló en medio de la oscuridad. Podemos decir que nosotros hemos sido amasados con el amor misericordioso de Dios. Desde el principio, sí, desde que nos creó, pero en la cima más alta, cuando nos redimió en Jesucristo. Hemos sido amasados en el amor misericordioso de Dios. Recordemos esa imagen bíblica tan simpática del segundo relato de la creación, cuando se nos dice que Dios creó al hombre amasando barro de la tierra. Es decir, es una figura simbólica, por supuesto, para indicar eso. Ese Dios que nos amasa con misericordia y en la medida en que nos va dando forma, nos insufla el espíritu de vida para que podamos ser de verdad hijos suyos a su imagen y semejanza. La gratuidad del amor divino es asimismo la idea central en la teología del cuarto evangelio, del evangelio del discípulo amado del apóstol Juan. Recordemos que el cuarto evangelio lo llamamos actualmente así, el evangelio del discípulo amado. Es decir, de aquel que tuvo una particular cercanía con Jesús y que por eso es el que más habla del tema del amor, tanto en su evangelio como en sus cartas. Podemos ser invitados en este tiempo precisamente de Adviento y de Navidad a eso, a sumergirnos en la teología del cuarto evangelio que nos da a conocer lo que es el amor de Dios. Dice
precisamente la primera carta de Juan 4:10. En esto consiste su amor. No somos nosotros los que hemos amado a Dios, sino que es Dios el que nos ha amado primero y ha enviado a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Y en el Evangelio, capítulo 3, versículo 16 dice: porque tanto ha amado Dios al mundo que le ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Ustedes saben que una expresión, un verbo muy cercano al Papa Francisco, es un verbo que para nosotros nos puede sonar extraño, el verbo primerear. Y dice el Papa, es que Dios nos primerea. Para indicar eso, es que Dios es el que ha tomado la iniciativa, es Dios el que ha salido a nuestro encuentro. Y digámoslo con la misma expresión de Juan, no hemos sido nosotros los que hayamos amado a Dios, es Dios el que nos ha amado primero y nos ha dado a su propio Hijo. Esto es clave, porque uno a veces puede decir, es que yo me tengo que esforzar por amar a Dios. No, es que Dios te ha amado primero, es que Dios ha salido a tu encuentro, es que Dios es el que ha tomado la iniciativa, no hemos sido nosotros. Más aún, eso no está en nuestras capacidades, solo podemos amar porque hemos sido amados. Ahí está toda la teología, repito, del cuarto evangelio y de las cartas de San Juan. Tan rico. La gran definición precisamente de San Juan es: Dios es amor. Y ahí está todo. Ahí está la clave. El que no ha conocido eso no sabe ni el ABC del cristianismo. Porque el cristianismo no es ni cumplir una serie de mandamientos, ni seguir una serie de ritos piadosos o litúrgicos, no, ni creer una serie de verdades. Todo eso es importante, pero lo esencial es haber tenido la experiencia y cultivar la conciencia del amor de Dios. Así sucedió con los pecadores, con los publicanos, con los endemoniados, con todos aquellos a los que Jesús sanaba. Tuvieron la experiencia de que Jesús les salió al encuentro y tomó la iniciativa y se sintieron amados. Y cuando uno se siente amado, se siente capaz de todo, como Zaqueo, que ya les mencioné, desprenderse de todos sus bienes, prácticamente. Si le dio a los pobres la mitad y devolvió lo que había defraudado 4 veces más, se quedó sin nada materialmente, pero se quedó con el amor de Jesús, que era lo fundamental para él. Había conocido ya una razón para vivir diferente a acaparar dinero, a afirmarse sobre las posesiones. Conoció el amor de Jesús y eso fue lo fundamental. Es precisamente la conciencia y la experiencia del amor divino en Jesucristo la fuente que nos permite responder amándolo con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y de allí mismo manará el amor al prójimo como a sí mismo, como lo dice Levítico 19:27. Podemos decir, y esto es muy serio, si amamos poco y si somos poco misericordiosos, es porque no hemos correspondido nunca a la gran cantidad de misericordia que ya se ha derramado sobre nosotros. No hemos gozado bastante de ella, ni hemos dado suficientes gracias a Dios. No somos capaces de reconocerla como un don que se nos concede de una manera constante y abundante. Esto es muy serio, queridos hermanos. Si somos poco misericordiosos, es
porque no hemos comprendido, no nos hemos hecho conscientes del amor misericordioso de Dios por nosotros, que se ha derramado sin merecerlo. No hemos gozado bastante de ese amor como lo hizo Zaqueo. No hemos sido capaces de reconocerlo como un don. Hay precisamente una parábola evangélica muy seria al respecto, cuando nos habla de un hombre que es perdonado de una gigantesca deuda por su señor, pero que apenas sale no se apiada de un compañero suyo que le debe una suma ínfima y hace meter a su compañero en la cárcel. Cuando el Señor se da cuenta, porque otros le cuentan, va y hace que ese primer siervo inconsciente sea puesto en la cárcel hasta que pague hasta el último céntimo. Miren, a veces hemos recibido mucho amor, pero no nos hemos hecho conscientes de él, no hemos comprendido la gratuidad del amor de Dios en Jesucristo, no hemos mirado suficientemente la cruz. Yo siempre digo eso. Cuando uno no se apiada del hermano, es porque no ha mirado suficientemente la cruz para comprender que allí yo fui también lavado de todos mis pecados, que Dios tuvo misericordia de mí en Jesucristo. Hacerse consciente, gozar realmente de ese amor, reconocerlo como un don inmerecido. Ese hombre del que yo les hablo ahora no vio que era un don inmerecido, que le hubieran perdonado la gigantesca deuda, creyó que era que él se lo merecía, y ahí estuvo su gran error, y por eso no se compadeció del otro. Pues bien, lo mismo nos puede pasar a nosotros, desafortunadamente, ¿cierto? Que la religión la hemos reducido a ritos, a normas, a todo eso, y no a una experiencia libre y gozosa del amor de Dios en Jesucristo. Jesús, por eso, no se limitó a prescribirnos el amor al prójimo como signo de la filiación divina, sino que dio también en su persona y en su vida el ejemplo de cómo amar al hombre con el amor que Dios nos ama. Hay que amar al prójimo, no solo como somos amados por Dios, sino porque hemos sido amados por Dios. El cómo es, por una parte, el ejemplo, el modelo, pero también el por qué, es decir, la razón. He de amar al otro porque Dios me ha amado a mí, y he de amar al otro como Dios me ama, de la misma manera que Él me ama, es decir, gratuitamente, con un amor de misericordia, como lo dice precisamente también el cuarto evangelio, Juan capítulo 17, versículo 26. Cuando Jesús ora pidiendo que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo también esté en ellos. Jesús se siente amado totalmente por el Padre y quiere que ese amor more en cada uno de los discípulos. Me parece muy importante recordar que cuando precisamente un maestro de la ley le pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo para yo amarlo? Como me lo pide el mandamiento principal, Jesús va a proponer la parábola del buen samaritano. Y, bueno, recientemente el Papa nos ha recalado esa hermosa encíclica, Fratelli Tutti, y dedica todo un capítulo a la parábola del buen samaritano. Un buen samaritano que es, por otra parte, la imagen del mismo Jesús. Sí, del mismo Jesús que así como el samaritano, cuando ve la miseria del otro tirado al borde del camino, desciende. Y desciende y se acerca. Y al acercarse se compadece, le pone remedio,
se compromete con él, lo lleva a la posada. Miremos toda esa escena, descender, así como Jesús siendo Dios, se hizo hombre. ¿Y por qué descendió? Porque vio nuestra miseria, porque vio que éramos como ese hombre tirado al borde del camino, en el pecado, en el ataque de los enemigos, sin esperanza de salvación. Ve, se acerca, se arrodilla junto al enfermo, junto al hombre que ha sido atacado, lo unge, lo limpia, lo carga con amor y lo lleva a la posada. Les recomiendo leerse todo ese capítulo de Fratelli Tutti sobre el buen samaritano, porque nos confronta a nosotros también con lo que estamos llamados a hacer. Es decir, así como el samaritano era totalmente distinto de ese hombre que había caído herido por los bandidos, era de otro pueblo, era un samaritano. Parece que el que estaba herido era un judío, y sin embargo desciende, no le importa untarse de su sangre, que en el campo de los judíos era como contaminarse, y lo unge con el óleo y lo carga y lo lleva sobre sí. También nosotros estamos llamados a eso. De hecho, Jesús, cuando termina la parábola del buen samaritano, le dice al maestro de la ley: vete y haz tú lo mismo. Es la imagen y es la expresión que sigue resonando también para nosotros en el mundo de hoy. Jesús que nos dice: vete y haz tú lo mismo. Hay muchos caídos al borde del camino, muchos que están sufriendo. Y bueno, nos tenemos que preguntar: ¿y quién soy yo para estar en el lugar de los que dan y no en el lugar de los que reciben? Qué bueno es hacernos esa pregunta, ¿no? Yo podría estar en ese lugar, yo podría estar. ¿Y qué es lo que ha sucedido para que yo esté en el lugar de los que pueden dar y no de los que reciben? Cuando yo me hago esa pregunta y ella llega al fondo de mí, al fondo de mi alma, me moveré a ayudarle. En estos tiempos, yo sé que muchos de nosotros nos hemos conmocionado al ver las víctimas de catástrofes naturales en San Andrés y Providencia, en La Guajira, en Antioquia, en otros. Pero la pregunta es: ¿y qué hemos hecho por ellos? Fuera de conmocionarnos y quizá de decir pobrecitos, a lo mejor la mayoría hemos hecho como el sacerdote o el levita de la parábola. Hemos dado un rodeo y hemos seguido de largo. Quizá hemos dicho pobrecitos, pero no nos hemos preguntado: ¿y yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer por ellos? Y todos podemos hacer algo. De hecho, la pastoral social de nuestra diócesis, a través del Banco de Alimentos, está moviendo una campaña para ayudarles a estos hermanos. La diócesis se ha solidarizado con ellos. Concretamente, en el día de ayer hablé con el obispo de San Andrés y Providencia para enviarle una ayuda de parte de nuestra diócesis, pero esperamos la colaboración de todos. Nosotros también podríamos haber sido las víctimas, pero bueno, estamos en el lugar del que puede dar. Dios quiera que algún día no estemos en el lugar del que tiene que recibir. Jesús abre la concepción del prójimo a la perspectiva de la universalidad y de la gratuidad. Es decir, estamos llamados a amar universalmente. El problema de los judíos era que entendían como prójimo solo aquel que era miembro de su mismo pueblo. Es decir, prójimo era próximo, aquel que era cercano, que era de su misma religión, de su misma raza, a los cuales se sentían llamados a atender. Pero Jesús abre a la dimensión de la universalidad. Todo hombre es mi prójimo, no importa su religión, su nacionalidad, su raza, basta que sea un ser humano, creado por Dios, al que yo también le debo misericordia,
como Dios ha tenido misericordia de mí. Abre pues el horizonte a la universalidad y a la gratuidad. Cuando Jesús ama y perdona, en la persona humana absuelta nace un amor completamente nuevo y arrollador, que no solo es respuesta al amor de Dios, sino que es una verdadera nueva creación, una recreación. Sí, la palabra recreación tiene dos sentidos obvios. En primer lugar, volver a crear algo o alguien, y por otra parte es fuente de alegría. Pues bien, el perdón de los pecados por parte de Jesús no solo libera jurídicamente a una persona de una culpa, sino que crea un hombre nuevo, recreando en él su posibilidad de amar. A mí me parece que esto es fundamental. Recrea en uno la posibilidad de amar. Zaqueo estaba cerrado a esa posibilidad. No vivía sino para acumular riquezas. Y cuando conoce el amor de Jesús y su perdón, recrea en él esa posibilidad y lo llena de alegría y lo llena de gozo, ¿cierto? No del gozo o no de la alegría mundana, sino de la alegría profunda que nace de sentirse amados por Dios. Y nadie puede quitarnos, cuando vivimos esto, una verdadera cara de alegría. El Papa Francisco dice muy simpáticamente que a veces los cristianos tenemos cara de funeral permanentemente. Está bien que a veces tenemos motivos de sufrimiento, pero a veces tenemos permanentemente una cara de funeral. Y el Papa dice, quítate esa cara de funeral, porque Dios te ama, Dios te ha perdonado, Dios te ha sanado, y eso tiene que ser en ti un motivo de fuente de alegría. Dice precisamente el Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50. Aquel a quien poco se le perdona, poco ama, pero a quien mucho se le perdona, mucho ama. Y bueno, hay que tener esa experiencia del perdón de Dios, poder poner en manos de Dios nuestros pecados, no tratar de presumir delante de Él de las obras buenas, de lo que hemos hecho, sino poner en manos de Él nuestros pecados. Hay una anécdota de San Jerónimo, que también han reproducido muchos otros santos en la historia de la Iglesia, que dice que un hombre muy bueno, porque hacía obras buenas, quería presumir delante de Dios. Iba todos los días ante Él a decirle, Señor, hoy he hecho estas obras buenas. Y Jesús le decía, ¿y qué más? Y él se iba pensativo. Y al otro día venía y le decía, Señor, me he mortificado, he renunciado a unas cosas. Y Jesús le decía, ¿y qué más tienes? Bueno, hasta que al final le preguntó, bueno, Señor, entonces, ¿qué es lo que quieres de mí? Y el Señor le dijo, tráeme tus pecados para yo perdonarlos. Sí, a veces queremos hacer cosas buenas, a veces hasta sufrimos, vivimos momentos de ayuno, de tantas cosas. El Señor quiere que traigamos nuestros pecados, que no los neguemos, que vengamos ante Él con humildad, los pongamos ante Él para Él liberarnos de ellos y liberándonos de ellos, devolvernos la verdadera alegría, no de aquel al que está haciendo un gran esfuerzo para bregar a ser bueno, sino del que, habiendo sido perdonado, Dios le da la fuente de la verdadera alegría. Aquel a quien mucho se le perdona, mucho ama, mucho ama. Y queridos hermanos, he dicho que Jesús nos muestra que el amor debe ser gratuito, ¿sí? Que debe ser universal, pero yo añadiría una tercera característica, y es que es un amor diferencial.
Esto no quiere decir que ame a unos sí y a otros no. Quiero decir con esto que los ama de una forma diferente. ¿Por qué? Porque sus necesidades son distintas. Tendríamos que decir que Jesús ama por igual al fariseo y al publicano. No podemos pensar que a uno lo ama así y que al otro no. A los dos los ama. Son creación de Dios, son hijos de Dios, es verdad. Pero no los ama de la misma manera. ¿Por qué? Porque al fariseo tiene que amarlo, desvelándole su hipocresía, desvelándole su arrogancia, su presunción de ser bueno, porque eso es lo que lo tiene en condenación, en muerte. No le puede consentir que siga en esa actitud que lo está llevando a la desgracia. Al otro, en cambio, al pecador, a la adúltera, a aquella mujer que lava los pies de Jesús, Jesús los ama con un amor compasivo, sanándole sus heridas, remediando sus necesidades. A los dos los ama, pero los ama de una manera diferente. Al rico se ha de amar, precisamente confrontándolo con la injusticia de sus riquezas acumuladas a costilla del sufrimiento y de la pobreza de otros. Y al pobre se le ama precisamente atendiéndolo en sus necesidades. Es un amor diferencial. Un papá o una mamá no aman de la misma manera a sus hijos. A un hijo pequeño tienen que amarlo protegiéndolo en muchos campos. A un hijo adulto lo tienen que amar liberándolo, dándole alas, haciéndolo responsable, haciendo que pueda asumir verdaderamente su tarea en la vida. Es diferente. Y no es que ame al uno sí y al otro no. Los tiene que amar en forma diferencial, de acuerdo a sus verdaderas necesidades. Por eso digo que es un amor diferencial, aunque es gratuito y aunque es universal, pero no es de la misma manera. Ahora bien, el amor de Jesús es un amor que sirve. Como él mismo ha dicho, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Lo expresa en esa imagen tan hermosa en la última cena, cuando se agacha para lavarle los pies a los discípulos. Un trabajo que estaba destinado a los trabajadores o esclavos más humildes de una casa. Jesús lo hace para aliviar a sus discípulos del cansancio del camino. Y cuando Pedro, sobre todo, se resiste a ello, Jesús aclara fundamentalmente esto: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y bueno, si eso lo hace el Señor, que se ha vuelto siervo, ¿cuánto más nosotros? Por eso es un amor que sirve, un amor que sirve. Un amor, por otra parte, que se inmola. Jesús une muchas veces en el Evangelio las dos expresiones. Yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Dar la vida no es solamente morir en la cruz. Dar la vida es desvivirse por el otro. Desvivirse. Y esa es una actitud de inmolación. Se desvive una madre cuando pasa quizá toda la noche en la cabecera de la cama de un hijo enfermo y no le importa ello. ¿Por qué? Porque se inmola. Y ella no presume de eso, es que le parece lo más natural. Pues bien, también el que ha conocido el amor cristiano está llamado a servir y a dar la vida, a inmolarse por amor. Es pues un amor que los que pertenecen a Jesús tienen que asumir como su estilo de vida. Y ese servicio es, como dice Santo Tomás en la definición del amor, que dice: el amor es querer y procurar el bien del otro. El amor no es un sentimiento, no es decir es que este me cae bien o es que aquel me queda simpático, no es que todos me caigan simpáticos, no, todos no nos caen simpáticos. Hay algunos, como dice un dicho popular,
que me cae como pedrada en ojo tuerto. O sea, lo decimos así y es verdad. Hay quienes no nos caen bien definitivamente. Y amar no es que me caiga bien. No. Amar es hacerle el bien aún al que me ha hecho el mal. Amar es orar por mi enemigo. Orar por mi enemigo. El Papa Francisco nos insiste mucho en este aspecto. Él dice, quizá te cueste mucho amar al otro, que te ha hecho un mal muy grande. Es verdad, uno no tiene sentimiento, a uno no le cae mal esa persona. Y bueno, pero el Papa Francisco dice, siempre podrás orar por él. Y ese será el principio, porque cuando tú oras por el otro, por el que te ha hecho el mal, por aquel que ha hecho un mal muy grande, cuando oras por los que te persiguen, por los que te calumnian, cuando oras por ellos, estás dando el primer paso verdaderamente para sanar en su interior. Porque cuando yo oro por alguien y lo pongo ante Dios, un día y otro día y otro día y otro día, porque me cuesta naturalmente amarlo, verdaderamente esa súplica que hago ante Dios terminará por sanar mi corazón. Porque como ya lo he dicho en otro momento, el que odia es como el que toma veneno para hacerle daño al enemigo. Pues se hace daño es a sí mismo, no al otro. Pues bien, lo mismo nos pasa a nosotros cuando no amamos, cuando queremos retribuirle a otro el mal porque nos ha hecho mal. En definitiva, nos hacemos daños a nosotros mismos. Solo puede ser feliz el que puede perdonar. Y solo puede perdonar aquel que da el primer paso. Demos el primer paso. Piensen ustedes, queridos hijos que me están escuchando, alguna persona que les ha hecho daño en la vida, que ustedes no pueden amar por eso, naturalmente, que les cae mal por algún motivo. Piensen en ella y empiecen a orar por ella. Se lo digo yo por propia experiencia, Yo también he tenido personas que me han hecho mal, personas que no me nace amarlas, por muchos motivos. Y bueno, algún día yo escuché al Papa que decía eso, empieza por orar por ellos. Y a punto de orar por ellos, una y otra vez, como que el primer beneficiado fui yo mismo, porque cuando pongo al otro ante Dios, Dios me está colocando al otro como hermano, me está haciendo que de pronto hasta entienda cosas de él que antes no entendía, que comprenda muchas situaciones, que aunque no justifique muchos comportamientos o actitudes, puedo llegar a tener misericordia de él, como Dios ha tenido misericordia de mí. Y puedo mirarlo como Dios me ama a mí. Y ahí está todo. Empieza por orar por él y verás que el camino se allana. Ora un día y otro día y muchos días. Y verás que el primer beneficiado eres tú mismo. Amar es perdonar. Perdonar. La palabra perdonar es perdona. Donar algo al otro. Perdono. Dono al otro. Es decir, le doy al otro mi amor, aunque el otro no lo merezca. No es que lo doy porque lo merece, no, es que lo doy sin merecerlo. Punto. Son muchas cosas, pues, las que vamos recibiendo de este amor gratuito de Dios que nos ha sido revelado en Jesucristo. Y como yo les decía, uno no comprende la hondura del amor, la profundidad del amor, la anchura del amor, por utilizar expresiones del apóstol San Pablo, sino cuando se mira en el rostro de Jesucristo. Y cuando mirando a Jesucristo, mirándolo sobre todo yo pienso en el pesebre y en la cruz, podemos llegar a tener conciencia y gozo del amor que hemos recibido y poderlo también donar a los hermanos. Les deseo a todos un feliz inicio de Adviento, para que todos nos dispongamos no solamente
para celebrar un día, la Navidad, con villancicos, con novenas, con todo eso, que es maravilloso y yo también lo hago, sino sobre todo para ir disponiendo nuestro corazón para acoger allí a Cristo el Señor. Que Dios los bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.